abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice así la palabra del Señor en Hebreos 13, versículos 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bien, hermanos, estamos continuando lo que ya había comenzado el domingo pasado sobre la predicación de Gálatas. Los versículos que anteceden a estos versículos que acabamos de dar de lectura hacen referencia a la hospitalidad del cristiano, al amor fraterno del cristiano, y de cómo debe de conducirse en cuanto al hospedaje que debe de dar a los extraños, cómo debe de conducirse de manera ética y moral en este mundo. El apóstol escribe este libro, creemos que es el apóstol Pablo, con exactitud no sabemos quién es el autor de Hebreos, creemos que es el apóstol Pablo. En el versículo 7 cierra todo lo que es el carácter moral de un cristiano, cómo debe manejarse bajo la ética del Señor Jesús, ¿sí? Hemos visto que los cristianos tenemos de dar el amor sin mirar quién es, ¿sí? Inclusive debemos de extender nuestros afectos y nuestra hospitalidad a los que no son hijos de Dios, a los que no son cristianos. Debemos de preocuparnos por las personas que están sufriendo por su fe en el mundo, como si nosotros estuviésemos sufriendo con ellos, dice. Y luego dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Durante todos los siglos en los cuales se ha instituido la palabra del Señor, es decir, desde que se escribió lo primero en la Biblia, desde que se inauguró el canon, fueron los 10 mandamientos, ¿cierto? En el monte de Sinaí. Fue Dios inaugurando el canon a través de su propia voz, en unas tablas, escribiéndolos Dios con su dedo, ¿sí? Eso fue el canon. ¿Por qué digo eso? porque fue a través de alguien que Dios manifiesta su voluntad, a través de Moisés, ¿sí? Y de esa manera es la inauguración de lo que hoy conocemos los 66 libros de la Biblia. Comienzan con la voz de Dios audible para que sea escrita en unas piedras, luego sea escrito en un pergamino para que alguien lo comunique al pueblo, ¿sí? Entonces, a través de los tiempos, Dios siempre ha levantado hombres fieles para que se predicase su palabra, se dé una guía espiritual, y de esa manera Dios conducirá a su pueblo a la salvación. Siempre ha sido así.
a través de Moisés, a través de los patriarcas, todos los profetas. Ellos tal vez no tenían la escritura completa, pero Dios se comunicaba con ellos a través de sueños, a través de la voz audible de Él, y ese era el medio común como Dios se comunicaba. Y esos eran los pastores de ese momento, ¿cierto? Viene Jesús y antes de Él aparece Juan el Bautista y seguía predicando. Entonces vemos que Dios ha dejado en un periodo del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento un vacío de 400 años. Cuando Dios silencia su voz, la actividad profética cesa como una señal de juicio para Israel. Cuando termina el libro del Antiguo Testamento, Miqueas, ¿cierto? Pero luego aparece Juan el Bautista y empieza a predicar, y empieza a predicar Jesús, luego los apóstoles, y ahora nosotros los que compartimos la palabra del Señor, ¿sí? Entonces vemos que desde el monte de Sinaí hasta hoy domingo, Dios sigue siendo fiel a través de la predicación de su palabra. Dios no ha abandonado a su pueblo y nunca va a abandonar a su pueblo. Dios sostiene a su pueblo por medio de la predicación de su palabra, de una enseñanza fiel, sólida, que esté ceñida a todo el carácter de Cristo en la Escritura. Por eso el apóstol Pablo, que escribe Hebreos, se ha acordado de vuestros pastores. Eso es lo que justamente habían recibido los hebreos, pueblo hebreo. Recibir la enseñanza de sus pastores. Acuérdense de sus enseñanzas, mis hermanos. Cada enseñanza que se da en esta congregación, cada palabra que sale de este púlpito es palabra de Dios, no porque lo dice alguien de carne y hueso, sino porque alguien está manifestando de manera audible lo que Dios dice. Y creemos que Dios sostiene y edifica a cada uno de nosotros con su palabra. Por eso venimos aquí, ¿cierto? No venimos aquí solamente porque va a predicar a alguien o porque es domingo. Nosotros debemos de buscar constantemente la enseñanza de nuestros pastores, la enseñanza de lo que se da de comer en esta casa. Que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto lo dice a manera de inspirar a los creyentes que están corriendo la carrera de la fe. Dice, miren a aquellos que han profesado la fe y han alcanzado, o sea, ya no están aquí, inspírense en ellos. Nosotros, ¿en quién nos debemos de inspirar? Según ellos, en Hebreos 11, en los héroes de la fe, ¿sí? Abraham, Isaac, tenemos que inspirarnos en ellos, mirar cómo Dios a ellos los fortaleció en el sufrimiento, cómo Dios no los dejó abandonados en el desespero, cómo Dios se manifestó como su refugio en tiempos difíciles de su pueblo. Inspirémonos en ellos, ¿sí? Corriendo la carrera de la fe, mirándolos, como estos personajes del Antiguo Testamento, como Elías, como Isaías, como Ezequiel, como todos estos profetas, como todos estos hombres de Dios, como Juan, Pedro, como todos ellos pusieron su fe en Jesús y nunca fueron avergonzados. Nosotros debemos de poner nuestra fe, inspirarnos en ellos, ser motivados por ellos, como unos ejemplos de que Dios nos ama y que Dios cuida a su pueblo en cualquier circunstancia, aunque este mundo sea conmovido, aunque los cielos se partan, aunque el sol no amanezca, Dios cuidará a su pueblo. Aunque vengan 10 pandemias, Dios seguirá sosteniendo a su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. Somos como la niña en sus ojos, ¿cierto? Entonces, esa es la palabra de aliento que el apóstol quiere que entendamos a partir de esta porción de la Escritura de los Hebreos, que Dios, a través de sus profetas, sus apóstoles, sus enviados, Dios sostiene a su pueblo y Él también quiere que nos inspiremos con ellos, imitemos su fe. Y qué mejor ejemplo de fe, de piedad, de santidad, de obediencia es Jesús, ¿sí? Porque nadie sufrió como Jesús, nadie fue tentado como Jesús. Jesús no fue bloqueado por el sufrimiento, su mente no fue bloqueada por el sufrimiento como nos pasa a nosotros. Jesús es el mejor ejemplo de inspiración
cuando nosotros estamos viviendo tiempos de angustia. Entonces, imitemos esa fe de Jesús, imitemos esa fe del apóstol Pablo, que supo estar alegre, gozoso en tiempos de abundancia y escasez. Creo que es el Salmo 46 cuando se escribe sobre que Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro refugio, mejor dicho. Ese Salmo 46 se escribe en el contexto de cuando el rey Sennacherib, un rey pagano, blasfema contra Dios y quiere iniciar un ataque en contra del pueblo de Israel. ¿Y qué hace el rey Ezequías? El rey Ezequías va delante de Dios y pide ayuda, se esconde en Dios ante la amenaza de este rey pagano. ¿Y qué sucede? Esa misma noche que buscó a Dios, vino un ángel del Señor y mató, si no me equivoco, 280,000 del ejército pagano del rey Sennacherib. ¿Sí? Un ángel del Señor vino y mató a todas esas personas que iban a atacar al pueblo de Israel. Y el rey Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a su dios pagano en el templo. Entonces, vemos que este hombre piadoso, el rey Ezequías, es respaldado por Dios. Por medio de la oración, Dios protege y defiende a su pueblo cuando ve esa amenaza, y Dios envía un ángel para matar a toda esa cantidad. Y ese es un ejemplo simplemente para que nosotros seamos inspirados e imitemos la fe de ese rey Ezequías. Solamente uno de tantos ejemplos, ¿sí? Y Dios siempre va a preservar a los que lo buscan. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el que fue en el Antiguo Testamento por las voces de sus profetas. Jesucristo es el mismo hoy por la voz de sus también profetas y por los siglos, ¿sí? Y seguirá siendo Dios, inconmovible, inmutable, inmanente, omnipotente en todo su carácter, en todas las manifestaciones de sus atributos, en su justicia, en su poder, en su perdón, en su gracia, en su misericordia, en su juicio. Jesús es el mismo por los siglos de los siglos. Y Él es quien protege, y Él es nuestro refugio. Cuando hay un momento de peligro, Dios casi nunca promete librarnos del sufrimiento, pero sí promete cuidarnos, preservarnos en los tiempos de sufrimiento. ¿Sí? Cuando estamos en tiempos de tempestad, Dios los permite por su voluntad, porque esa tempestad nos hará bien. Ese problema te hará bien, esa enfermedad te hará bien, esa yesquera, esa falta de dinero te hará bien, porque Jesucristo, quien es el que fue antes, que es hoy y es el que va a ser siempre, Él permite circunstancias en nuestras vidas para que aprendamos a ser como Cristo y forjar nuestro carácter. Nuestro carácter no se forja desgastando nuestro tiempo en las cosas que nos distraen en este mundo. ¿Sí? Nuestro carácter se forja a través de la palabra y pasar las pruebas que Dios nos pone. Entonces, Jesucristo en su inmutabilidad, Él tiene todo el carácter y todo el poder para hacer de nosotros lo que Él quiera. Versículo 9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Bien, como siempre, y no es ninguna novedad, que las falsas enseñanzas se filtran a las iglesias, se filtran a los hombres que predican la palabra, y que estos infectan el corazón de las personas. El apóstol Pablo, en todo su tiempo que ha estado predicando, así como el Señor Jesús,
siempre han batallado contra las falsas enseñanzas porque es algo que Satanás usa mucho hoy en día en las iglesias, ¿sí? A causa de las falsas enseñanzas, de las doctrinas heréticas, Satanás ha sacado provecho. Supuestamente piensa que haciendo eso puede doblegar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nunca va a ser doblegada por una falsa enseñanza, porque los que son de Dios oyen la voz, escuchan a su Señor y lo siguen. Pero las falsas enseñanzas siguen siendo un gran problema para la iglesia, en el sentido de que distraen, retrasan el tiempo de la obra de Dios. Es una lucha constante contra las falsas enseñanzas. Bueno, en este momento, en este tiempo, cuando se escribe esto, había judíos que todavía estaban acostumbrados a la ley mosaica, estaban acostumbrados a los rituales levíticos, al sacrificio de animales, al lugar santísimo, al lugar santo, al atrio, al patio, a cómo se tiene que adorar conforme el antiguo pacto. Entonces el apóstol está escribiendo esto como amonestando para que salgan de ahí, salgan de ese tipo de adoración, salgan de ese tipo de búsqueda de Dios que nada aprovecha. Dice, mejor, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En otras palabras, mejor es este pacto, el pacto de gracia. Entender que Jesús hizo todo por mí y yo no hice nada por Él, y que yo lo recibo todo por gracia. Es difícil de entender eso porque nosotros estamos acostumbrados a los méritos, ¿sí? Ustedes tienen lo que tienen porque han trabajado seguramente, y es el fruto del esfuerzo del trabajo. Eso nos enseñan desde pequeños en el colegio, y está bien, tenemos que esforzarnos por ganar cosas, pero cuando entramos al mundo del cristianismo es muy diferente y es totalmente opuesto a lo que se nos ha implantado, ¿cierto? Como un hábito, como cultura de esforzarnos por tener cosas. En el mundo de la gracia es solamente tener fe en que Jesús hizo todo por mí. Amén. Y eso a nuestra naturaleza no le gusta. ¿Por qué? Porque nosotros siempre buscamos tener protagonismo, siempre buscamos tener una cuota de participación, ¿sí? Queremos ser Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo, ¿sí? Un cuarto lugar por ahí sí hay en la Trinidad, pero no. Mejor es este pacto, el pacto de gracia, el pacto donde Dios viene a este mundo como un esclavo a morir de la manera más vergonzosa, con la única razón de salvar a un pueblo que era enemigo de Él. Eso no se entiende, pero eso es el Evangelio. Y el Evangelio no es algo que vamos a entender nunca, porque el Evangelio es Dios, y Dios es infinito. Y lo finito, nunca va a entender lo infinito. Pablo luchaba con conocer a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Pero ¿quién es Pablo? Un hombre que fue entrenado en el Evangelio en el desierto de Arabia por 3 años. Un hombre que fue al tercer cielo a ver cosas inefables. Un hombre que recibió el Evangelio de parte del Señor Jesús de manera directa. Pero él seguía diciendo que él quería conocer a Jesús. Quería conocer sus padecimientos. Quería sufrir con Él. Y muchos de nosotros pensamos que por el simple hecho de que alguien nos predicó algo del Evangelio, ya conocemos el Evangelio o ya conocemos a Dios. No, mis hermanos, Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. No se lo pueden comprender, porque nuestra mente aún sigue afectada por el pecado, nuestra voluntad sigue dañada por el pecado. Somos salvos, pero seguimos afectados por el pecado. Y necesitamos buscar a Dios todos los días de nuestras vidas. Cuando estemos en el cielo, tampoco lo vamos a llegar a comprender el Evangelio. Entonces nosotros necesitamos conocer el nuevo pacto, el pacto de la gracia. El pacto que vino a instituir el Señor Jesús y sus apóstoles.
Y ese pacto no era muy bien recibido porque a los fariseos y al pueblo hebreo les gustaba hacer sacrificios. Les gustaba matar animalitos, les gustaba tener todo eso, el lugar santo, santísimo, esas cosas que Dios había dicho que apuntaban a Cristo. Como ya llegó Cristo y murió y resucitó, ahora eso ya no servía porque ya Jesús es todo. Jesús es el templo, Jesús es el atrio, Jesús es el lugar santo, Jesús es el lugar santísimo, Jesús es el sacrificio perfecto, es el sacerdote perfecto, Jesús cumple con todos los requerimientos de la ley, ya no se necesita nada, solamente poner la fe en Jesús como nuestro mediador. Por eso es algo que nosotros, cuando yo escucho a alguien decir y hablar de Dios, siempre espero que hable de Jesús, porque de Dios todos hablan y no hay ningún problema. Todas las religiones, ¿sí? Muchas personas hablan de Dios, pero cuando solamente se habla de Dios y no se menciona el nombre de Jesús, es algo preocupante, porque el nombre de Jesús es el único medio para llegar al Padre. Amén. Porque los cuerpos, porque tenemos, versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. No tienen derecho porque los que están en el tabernáculo aún siguen viviendo en los rudimientos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Entonces ellos no pueden poner su mano en el Evangelio y poner su mano en el Antiguo Pacto, ¿sí? En su antigua manera de vivir, en su antigua manera de adorar a Dios. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Está haciendo una analogía en esta parte de la muerte sustitutiva de Cristo en el antiguo pacto y la muerte sustitutiva de Cristo en el nuevo pacto. En el antiguo pacto entendemos bien que al animal se lo sacrificaba, la sangre se rociaba en el lugar santísimo como una expiación por el pecado. Expiación significa apaciguar la ira de Dios. Dios había sido ofendido por el pecado del pueblo de Israel, y como Dios era ofendido, su justicia necesitaba ser satisfecha, ¿sí? Entonces, para apaciguar la ira abochornada de Dios, se mataba un animal y se rociaba sangre en el lugar santísimo, para una manera de aplacar esa ira en ese momento del antiguo pacto. Pero viene Jesús. Isaías 53 nos dice que a Dios le plació aplastar el cuerpo de su Hijo. Dios aplasta el cuerpo de su Hijo como si fuese un cordero santo, inmolado, sin pecado. Su sangre sirve como la sangre perfecta para expiar nuestros pecados. Como bien decía, la expiación tiene que ver con apaciguar la ira de Dios. Entonces Jesús, al derramar su sangre en la cruz, expía nuestros pecados, ¿sí? Jesús con su sangre cubre nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y ya cuando Dios nos mira, dice: ha sido expiados sus pecados. Ya mi ira no está sobre ellos, sino mi amor como padre a hijo, ¿sí? Y ese es el gran regalo de la expiación. Ese es el gran regalo, uno de los grandes regalos del pacto, que Jesús es nuestra perfecta expiación. Es el cordero que murió. ¿Y qué hacen con el cuerpo del animal en el antiguo pacto? Una vez que expiaban, botaban la sangre, derramaban sangre en el lugar santísimo, ese animal era inmundo, se lo tenían que quemar afuera de las puertas del atrio. Y asimismo Jesús murió afuera del templo, fuera de la ciudad, en un lugar como si fuese el hombre más inmundo del mundo. ¿Y saben qué? En cierta parte y cierto sentido fue así, porque Jesús cargó con toda la inmundicia de nosotros. Cargó con tu inmundicia y con mi inmundicia en esa cruz. Y por esa razón Él tuvo que morir de esa manera. ¿Pero cómo? ¿Con latigazos y cruz? No, así siguen muriendo todavía gente. No solamente de esa manera, porque el Evangelio no es Evangelio si nos enfocamos solamente en el sufrimiento físico de Jesús. El Evangelio es Evangelio porque Jesús recibió la ira de Dios. Él fue el vaso de inmundicia, como si Jesús fuese este vaso
y sobre él y sobre este vaso pusiéramos lo más inmundo, lo más sucio de todo el mundo, ¿sí? Y se lo entregásemos a Dios este vaso. ¿Y Dios qué va a hacer con ese vaso? El 3 veces santo no tolera ningún pecado, ni una mentira, nada. El 3 veces santo, con ese vaso que está cargado de inmundicia, lo va a fulminar, lo va a deshacer. El Padre miró a su Hijo y miró toda la inmundicia tuya sobre él. Tuya. No pienses en nadie más, en tu inmundicia. Y Dios lo partió a Jesús ahí. Lo quebró. Todo el sufrimiento que una persona puede sufrir en el infierno, Jesús lo sufrió en esa cruz. Dios derramó su ira justa, santa, perfecta sobre su Hijo. ¿Para qué? Como un animal inmundo. Así como el animal inmundo en el Antiguo Testamento, después de sacrificarlo, de sacar la sangre, se lo tenía que quemar, lo mismo pasó con Jesús. ¿Sí? Sé que son palabras muy gruesas, pero fue ese el plan de Dios, el plan de Dios de redención, el plan que es un amor extravagante. Lo hizo todo para su gloria y por amor a nosotros. Entonces, mi hermano, nuestra vida debe de corresponder a ese acto de amor. Ese acto es un acto tan grande que nadie lo va a poder hacer otra vez. Por eso es que decimos que nosotros los cristianos somos esclavos por amor, ¿sí? Porque Dios sigue disfrutando de Él, ¿sí? Porque Él disfruta de Él, porque Dios es autosuficiente sin nosotros. Él no tiene necesidad de una iglesia, Él no tiene necesidad de una novia, Él no tiene necesidad de retornar. Si este mundo dejase de existir, Dios seguiría estando contento. Pero Él vino a este mundo y fue tratado como un delincuente, como alguien inmundo, para que tú y yo vivamos en santidad. Nuestra vida sea marcada por el Evangelio, el arrepentimiento, la fe. Tenemos un altar el cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Entienden? Jesús padeció fuera de la puerta, así como un animal inmundo. Es un ejemplo muy humanamente grosero, ¿no? Porque están comparando a Jesús como un animal inmundo. Y es algo fuerte. Y eso lo está diciendo Hebreos, lo escribió un apóstol. ¿Para qué? Para que entendamos ese amor. Muchas veces pensamos que Dios es omnipotente para sanar. ¿Sí? Dios es omnipotente para crear. Él creó la Vía Láctea, creó el sol en su omnipotencia del ex nihilo, de la nada, solamente con el poder de su voz, con el poder de su palabra, ¿cierto? Pero Él también es omnipotente para perdonar. Su perdón es todopoderoso. Él vence tu pecado. No sé cuál es el pecado con el cual tú viniste acá sin confesar. Por más grande que sea, no es más grande que el perdón omnipotente de Dios. Amén. Dios perdona todo pecado. Entonces Dios solo perdona a aquellos que se arrepienten, no a aquellos que esconden su pecado. Amén. Ese gran sacrificio del cual estamos hablando tiene todo el poder para limpiarte y darte nueva vida. La nueva vida que necesitas, mi amigo, si tú hoy has llegado a este lugar sin conocer a Cristo, sin haber nacido de nuevo. Dios es todopoderoso, no solo para sanarte una enfermedad, Dios es todopoderoso para amarte también. ¿Dice así la palabra? Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, versículo 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Ahora que sabemos todo eso,
Padezcamos como Cristo padeció. Vivamos como Él vivió. Hagamos lo que Él hizo, la voluntad del Padre. Seamos como Cristo. Enmarquemos nuestro carácter, el carácter de Cristo. Suframos bien, dice. Aprendamos a sufrir como sufrió Jesús y como lo sufrieron los apóstoles. No suframos como el mundo sufre. Suframos entendiendo que hay un Dios que nos ama. Amén. Y que Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Si nos enfermamos, aprendamos a sufrir de esa enfermedad. No como alguien que no tiene consuelo, sino entendiendo que tenemos todo el consuelo del mundo a nuestro lado, que es Cristo en nuestros corazones. Aleluya, gloria a ti, Señor. Por eso dice, salgamos pues a Él, vayamos donde Él, corramos hacia Él, arrojémonos hacia Él, derritámonos en sus manos, salgamos hacia Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Dice fuera del campamento, es una analogía a lo que próximamente dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir, buscamos lo futuro, ¿sí? Nuestra esperanza está fundada en lo que Jesús hizo y en lo que Él hará por nosotros en un futuro, ¿sí? Eso se llama escatología, los acontecimientos futuros, las cosas futuras de Dios para este mundo, las cosas futuras para nosotros. Vamos a sufrir, vamos a estar contentos, vamos a tener gozo, pero ese gozo va a ser completado cuando estemos con Él en el cielo. Y no sé si alguna vez han viajado en avión, ¿cierto? Siempre nos dicen, la escala dura 8 horas, ¿no? Cuando uno hace un viaje internacional, entonces tenés que estar 8 horas aburrido en el aeropuerto, y si te compras algo en el aeropuerto, todo es caro, entonces tenés que estar 8 horas con unas galletas que te trajiste del supermercado y una botellita de agua para no gastar plata, porque todo es caro en el aeropuerto. Y estabas ahí, ¿cómo se llama eso? Una escala, ¿cierto? Una escala, ¿sí? Lo mismo es este mundo para nosotros. Este mundo no nos contenta. Este mundo es ese aeropuerto en el cual tenemos que estar las 8 horas o 10 horas. Estar aburridos. Este mundo es algo que palidece ante el amor de Dios. Este mundo quiere eclipsarnos para no ver la hermosura en la faz de Jesús, ¿sí? Este mundo hace todo eso, pero este mundo para nosotros es simplemente una escala. Estamos esperando que nos hagan el check-in y irnos al cielo, irnos donde el Padre. Entonces, mi hermano, este mundo es cómodo para ti. Si es cómodo para ti, debes de cuestionarte, porque este mundo no es cómodo para un hijo de Dios. Este mundo no es algo que disfrutamos a manera plena, ¿sí? Estamos como peregrinos, como forasteros. No sé cómo se han sentido ustedes cuando van al extranjero, como que no son parte de ahí, no todo es extraño. O cuando, si vivimos lejos de una ciudad que nunca hemos ido, qué sé yo, Pando. ¿Existe Pando? Sí, existe Pando. Está acá en Bolivia. Ir a Pando, a esos lugares que uno nunca va, ¿no? Y uno se siente extraño, ¿no? Esa debe ser la actitud nuestra en este mundo. Este mundo es extraño. Este mundo, yo no soy de este mundo ya. Hay algo que yo no encajo en este lugar. Y uno cuando está en esos lugares quiere volverse, ¿no? Dormir en su cama, estar en su casa, comer su comida, que la esposa le haga la comida, que la mamá le cocine, cosas así, ¿cierto? Lo mismo, nosotros queremos ir al Padre. Ese es nuestro deseo. Amén. Esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Amén. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto del año que confiesa su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ya terminando, en estos 2 versículos, 2 cosas nos enseña el apóstol: que nuestra vida debe ser una vida de adoración. Sacrificios de alabanza significa que nuestra fe que decimos tener se manifiesta a través de la manera en que nos conducimos en este mundo. Si he sido salvado por gracia, si yo creo que Jesús expió mis pecados,
y que Él murió en esa cruz de esa manera tan dolorosa, entonces yo debo hacer obras por eso, porque como Jesús me salvó, yo no solamente es una fe inactiva, sino que la fe de un hijo de Dios es una fe activa y dinámica. Y esa fe se manifiesta con la gratitud, no solo hacia Dios, sino hacia mi prójimo, ¿sí? Porque de todo lo que ha dicho el apóstol Pablo, está diciendo al final, ahora ayuden a sus hermanos, amen a sus hermanos, preocúpense por sus hermanos, porque no solamente es algo que debemos de conocer, sino es algo que debemos de vivir. No solo es algo que debemos de saber, sino algo que tenemos que llevar a la práctica, aplicarlo a nuestras vidas y llevarlo hacia nuestros hermanos. Por eso nos dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tal es el sacrificio sagrado a Dios. Dios se agrada cuando tú, mi hermano, te preocupas por alguien, por el de tu lado. Dios se agrada, eso está diciendo, Dios se agrada cuando existe esa armonía en la iglesia. Dios a veces es un sacrificio y lo hacemos eso porque Dios nos amó. Aquí no puede venir uno muerto en delitos y pecados y manifestar eso. Alguien muerto en delitos y pecados lo único que tiene para dar es nada. Nosotros sí podemos dar amor, gracia, misericordia. Esa es nuestra tarea, mi hermano, de saber todo esto, llevarlo a la práctica, mirando a nuestro hermano como si Cristo, mirando a nuestro hermano como si tuviese Cristo ahí con él un pequeño Cristo, ¿sí? Porque cristiano era un insulto que se les decía a los seguidores de Jesús. Se les decía como un pequeño Jesucito, pequeño Cristo. Ese es un cristiano. Ese cristiano era un insulto. Pero te digo, cuando tú lo veas a tu hermano, ese cristiano, ese es Cristo. Ahora el cristianismo lo toma eso como un orgullo, es decir, somos cristianos. Y tu hermano que está al lado de esos cristianos, sí, está Cristo, es como si fuese Cristo. No igual a Cristo, pero sí semejante a Cristo. Y todo lo que tú le hagas a tu hermano es como si se lo estuvieras haciendo a Cristo. Porque Él es semejante a Cristo. Porque en Él habita el Espíritu Santo. Y todo lo que le hagamos a nuestro hermano, se lo estamos haciendo, sea bueno o malo. Pero aquí dice que tenemos que hacer cosas buenas para Él. Sí, que el Señor bendiga a su iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por cada hermano que está aquí, Señor, por cada familia representada. Señor, bendice con arrepentimiento, Señor, a tu pueblo, bendice con santidad a tu pueblo. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido con esta palabra a todos nosotros. Señor, corremos hacia ti y nos refugiamos como nuestro escudo, como nuestro castillo fuerte que eres tú, Señor. Gracias, Padre, por tanto amor manifestado en esa cruz. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.